Escucha Conectados, episodio 7, temporada 4, con Nora Urbina, ex fiscal de la niñez, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Bienvenidos a Conectados, un podcast de Radio América. Un gusto estar con todos ustedes. En este episodio estamos con una invitada muy especial, una abogada que es autoridad en el tema de la niñez en Honduras, la ex fiscal de la niñez, la abogada Nora Urbina. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias por permitirme llegar a la población en un tema que es un tema en el que la población debe estar debidamente informada y también alertada. Sí, así es, abogada. No es un tema que nos guste mucho tratar, pero es necesario, ¿verdad? La problemática de la niñez en Honduras. ¿Qué panorama tenemos ahora en la actualidad? Bueno, el panorama para la niñez en general, porque esta película de la que vamos a hablar es una película que las víctimas, las personas sobrevivientes son una niña y un niño, y en general yo podría decir que la situación para la niñez en Honduras sigue siendo sumamente difícil. Tenemos una institución rectora de políticas de la niñez bastante débil, bastante frágil. Siempre hemos dicho, la institución que atiende el tema de niñez debería de ser una Secretaría de Estado con suficientes recursos, con suficiente independencia y sobre todo una institución apolítica. Sí. Bueno, próximamente se estrena en el país en estos días la película Sonidos de Libertad, y es que trata el tema de trata de menores de edad, ¿verdad? De secuestro de niños, de 2 menores hondureños, y esto ha venido a remover, abogada, este tema. Sí, creo que la película Sonidos de Libertad pone en la mesa, pone en la plataforma y pone también en la agenda pública, sobre todo de nuestro país, una problemática que requiere ser abordada de manera interinstitucional, porque cuando se trabaja para combatir la trata de personas, se tiene que hacer trabajo en investigación, se tiene que hacer trabajo en atención a las sobrevivientes, se tiene que atender en el tema de salud, porque muchas sobrevivientes y la mayoría tienen secuelas, sobre todo en cuanto a postraumas por todo el proceso en el que han pasado de trata de personas. Honduras cuenta con una ley desde el año 2012. Me siento muy orgullosa porque fue en mi gestión como fiscal especializada de niñez en Honduras y como presidenta de la Junta Directiva de la Comisión contra la Trata de CISEX que logramos aprobar esa ley, que también ratificamos el protocolo de Palermo, que es una normativa internacional para proteger a las víctimas de trata de personas. Así es que desde el año 2012 contamos con una ley contra la trata y contamos también con la tipificación legal del delito de trata de personas. La trata es justamente lo que refleja esa película, como los niños, las niñas, también las mujeres, los hombres, porque víctima de trata puede ser cualquiera, por eso se llama trata de personas, porque no importa la edad, no importa tampoco el sexo o el género, cualquiera puede ser víctima de trata. Y esa película refleja toda la violación sistemática de los derechos humanos que las víctimas sufren cuando son captadas, cuando son llevadas, sometidas y obligadas a una actividad que es considerada trata. Hay varias actividades que son consideradas trata de personas. Por ejemplo, cuando un niño o una niña es llevado a una mujer para explotación sexual, que puede ser explotación sexual comercial, puede ser niños para fabricación de pornografía, para producción de pornografía, puede ser para explotación laboral, puede ser para utilización con el crimen organizado, por ejemplo, jóvenes
que son captados por el crimen organizado para ser sicarios, para vender droga. Toda esta actividad, cuando son captados para esas finalidades, son consideradas trata de personas y es un delito que tiene hasta 15 años de reclusión. También hay otra modalidad que es matrimonios forzados o matrimonios bajo engaño para llevarlos a un matrimonio servil. Cuando usted mira, por ejemplo, publicidad donde dice se busca una mujer joven para casarse, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de anuncios porque puede ser que es una captación para llevar a estas mujeres a un matrimonio servil y eso a veces lo hacen algunas personas porque para no contratar una enfermera, por ejemplo, una persona que es muy mayor, que necesita cuidados permanentes, dicen, no, bueno, entonces vamos a publicar la búsqueda de una pareja para matrimonio, pero la finalidad realmente es tener un matrimonio servil. También hay embarazos forzados bajo estos procesos de trata de personas. Así es de que debemos estar muy alertas porque generalmente las personas son llevadas a trata de personas bajo engaño. Casi siempre se les ofrece que es un trabajo al que van, que es un trabajo atractivo, que van a obtener una buena remuneración, pero al final de lo que se está buscando realmente es explotar a ese ser humano. Sí. Desde el Estado, usted nos menciona que hay una ley, que hay instituciones, pero ¿cómo abordarlo de una mejor manera? Bueno, el abordaje a la trata de personas es un abordaje que se debe hacer de manera muy cuidadosa. Número uno, para que el propio funcionario no se ponga en riesgo, porque detrás de este tipo de delito, que es delincuencia organizada, hay muchísimo riesgo, pero primordialmente para no poner en peligro a las personas sobrevivientes. No puede circular información sobre el nombre, la identificación de las víctimas o sobrevivientes porque las pondríamos automáticamente en riesgo. Por otro lado, este es un delito que generalmente se da en la clandestinidad. O sea, no es como cuando hay un homicidio que hay que ir a hacer el reconocimiento del cadáver, que si no levantamos ese cuerpo, obviamente va a haber un problema de salud. La trata de personas ocurre en el silencio, ocurre bajo la clandestinidad. Hay funcionarios a veces involucrados. En Honduras hemos visto casos donde funcionarios de migración han estado involucrados en estos procesos de trata de personas y la policía tiene que hacer un gran esfuerzo porque las investigaciones no son tan sencillas, son investigaciones que requieren un nivel de especialidad, tiene que haber equipo, tiene que haber mucha capacitación al personal. Y en Honduras, por ejemplo, en este momento nos preocupa que no hay suficientes investigadores asignados a este tema. Vemos muchísima publicidad porque la Comisión contra la Trata hace una gran labor de sensibilización, de promoción de derechos. Sin embargo, cuando ya vamos a ver cuántas investigaciones se han realizado, vemos que la policía no tiene suficientes investigadores, la fiscalía no tiene suficientes fiscales. Entonces, esta va a ser una problemática que se puede profundizar en Honduras. Así es que necesitamos que las autoridades estén más conscientes que el problema de la trata de personas es real, que la película es una película, pero que casos como esos ocurren miles en el mundo. Yo misma, como fiscal de la niñez, tuve la oportunidad de coordinación con el gobierno de Guatemala, con el fiscal de Guatemala, ubicar 2 niñas víctimas
que habían sido llevadas de Honduras y estaban en unos bares de Guatemala. Cuando logramos captar una llamada que la niña logró hacer de uno de ese bar donde estaba, ubicamos la zona del bar y todo, y nos trasladamos a Guatemala, participamos con los fiscales de Guatemala, claro, los fiscales de Honduras solo como veedores, porque quienes podían hacer levantamiento de evidencia, restitución de derechos a las víctimas, eran justamente los fiscales de Guatemala, y encontramos a esas niñas, a las dos que habían sido raptadas aquí en Honduras, que habían sido llevadas de Honduras por la fuerza. Las encontramos completamente drogadas, que no se podían ni parar en ese bar. Las rescatamos, las trajimos, y los testimonios que ellas dieron ante el juez eran testimonios que realmente dolían en lo más profundo del corazón, porque las niñas decían que como ellas nunca habían tenido una relación sexual, cuando las llevaron a ese bar y las obligaron a tener relaciones sexuales, eran niñas muy pequeñas, y ellas no querían tener esas relaciones sexuales, les metían su cabeza en un servicio sanitario lleno de excremento. Entonces, son historias duras, pero son historias reales. La película nos muestra una realidad mundial, y yo creo que todo mundo debe ver la película y debe estar consciente y sensibilizado que este es un crimen, y como lo dice la ley contra la trata de personas de Honduras, es un crimen de lesa humanidad. Sí, también se trata el tema de la pedofilia en la película, sí. Y por eso se ha censurado en varios lugares. Sí, pero es que es un problema real, o sea, los niños y las niñas en muchas ocasiones son llevados de nuestros países a otros países, y la finalidad, en muchas ocasiones, miren, la finalidad, hay finalidades muy perversas, desde fabricar pornografía hasta extracción de órganos, el tema de migrantes en la ruta, muchas personas migrantes en la ruta son secuestrados en la ruta y son llevados a lugares donde o son sometidos a mendicidad, son sometidos a actividades de crimen organizado, son sometidos a que ejecuten labores de sicariato, pero también muchas personas son víctimas de la extracción de órganos, y eso es una realidad que la gente debe estar consciente, que todos esos son peligros que hay en la ruta hacia otros países, bueno, y muy especialmente hacia el norte. En el caso de los menores, abogada, hay mucha apatía de la población en reconocer este tipo de problemáticas. Bueno, yo creo que la población en este tipo de formas de violencia, porque esta es una forma de violencia hacia la niñez, es que no están debidamente informados, le falta campañas de comunicación social donde se logre tener una cobertura a nivel nacional de información basada en testimonios, porque mire, en el pasado hemos realizado algunas campañas desde la Comisión contra la Trata, y esas campañas están realmente fundamentadas en hechos reales, en testimonios de víctimas que han sido rescatadas de bares, de centros nocturnos, de algunos ranchos, algunos lugares que hay en la ruta hacia Estados Unidos, y lamentablemente muchas víctimas no sobreviven, muchas víctimas mueren. El caso de la película Sonidos de Libertad, esta película se refiere a dos niños, una niña y un niño, que uno fue llevado para pedofilia, y la niña fue llevada a Colombia, según la trama de la película, y estando en Colombia, pues la niña estaba al servicio, bueno, y esto es fundamentalmente para explotación sexual en grupos delictivos organizados, y de ahí fue rescatada. Entonces, como digo,
En el mejor de los casos, las víctimas pueden ser rescatadas con vida. Muchas otras víctimas vienen con traumas de por vida o vienen con un embarazo forzado. Otras vienen con infecciones de transmisión sexual, incluso muchas de ellas o algunas de ellas han adquirido VIH en todo ese proceso de trata de personas, han sido obligadas a abortar, han sido asesinadas algunas. Nosotros conocimos un caso de una niña que porque salió embarazada en un bar de Guatemala, fue golpeada por la tratante al punto de matarla, y que ya una vez que la mató, la mandó a tirar a un río. Y esas son historias reales, como le digo. La película creo que nos está reflejando una realidad mundial. Y los niños no solo están expuestos a trata de personas en Honduras, no, eso ocurre pues en todo el mundo. La película se refiere a 2 niños hondureños, pero igual esta es una problemática, este es un delito de lesa humanidad, este es un delito de crimen organizado, como digo, que se produce en diversos países del mundo. Sí, y qué lamentable que sean hondureños y que quedemos expuestos una vez más en una película, ¿verdad? Sí, alguien decía eso justamente el día que se tuvo un foro sobre entrega o un foro de entrega de reconocimientos a personas que hemos luchado contra la trata de personas, y decía una funcionaria que qué pena que Honduras estuviera siendo mencionada en una problemática que daba pena, que era una problemática que dañaba a las niñas y a los niños. Sin embargo, yo creo que es un avance también que como país reconozcamos que hay un problema de trata de personas. Mire, allá por el año 2002, ni siquiera se quería reconocer que en Honduras había un problema de trata de personas. El Estado se negaba a reconocer que había problema de trata de personas, y eso realmente era muy cuestionable para Honduras, porque era como esconder una realidad, porque la trata de personas no es un problema solo de Honduras, es un problema que está en los países hasta de primer nivel. Es más, a veces estos países de primer nivel se vuelven países de destino para la trata de personas. Y las víctimas van de estos países que están en desarrollo. Entonces, y como le digo, la trata no solo es sexual, también es laboral, también es para matrimonios serviles, también es para utilización de crimen organizado, también es para servidumbre, también, bueno, hay muchísimas formas y modalidades de trata. Entonces, creo que lejos de decir qué vergüenza que Honduras esté mencionada en una película, creo que lo que debemos decir es: vamos a fortalecer las acciones, vamos a seguir trabajando para que lleguemos al día en que no haya ni una víctima de trata de personas en Honduras. Yo creo que esa tiene que ser la aspiración de la sociedad, de los gobiernos, y eso solo se logra trabajando de manera articulada todas las personas y todas las instituciones que se tienen que juntar para hacer un buen trabajo. Sí, siempre con el tema de la niñez, abogada, también el tema de las adopciones, otro problema que tenemos en el país, y que hace un par de semanas pues vimos la problemática que se desarrolló en el DINAF y que está en investigación muchos casos ahí. ¿Qué problema tenemos con adopciones en Honduras también? Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Bueno, mire, las adopciones ha sido una problemática también de muchos países. Honduras, con el paso de los años, ha ido mejorando los procesos, los procedimientos. Ahora, desde el nuevo Código de Familia y sus reformas, para asignarle una familia a un niño que va a entrar a un proceso de adopción,
hay un comité que es el que selecciona a la familia. Creo que hace algunas décadas se hablaba mucho de casas de engorde, se hablaba mucho de adopciones irregulares. Creo que Honduras ha tenido un avance significativo en cuanto a mejorar y a transparentar los procesos de adopción. En los últimos meses se ha dado alguna información, se han dado noticias sobre el hecho de entregar niños o dar niños en adopción, un poco obviando esos procesos. Yo creo que el Ministerio Público, que ya tiene abiertas esas investigaciones, según lo que hemos visto en los medios de comunicación, es el llamado a informarle a la población qué pasó con esas investigaciones, si se logró confirmar que de verdad los niños fueron vendidos o fueron entregados de manera irregular, pues tendríamos que ver entonces las acciones judiciales contra los funcionarios o contra las personas que han hecho eso de manera irregular. Y en el caso de que no se detecte ninguna irregularidad, que también lo informen al pueblo hondureño, porque la sociedad se queda como pensando, pero bueno, ¿y qué pasó? Entonces, ¿eran o no eran irregulares los procesos de adopción? Yo creo que hay filtros, que hay candados en los procesos de adopción, porque hay un comité de asignación, como le digo, pero habría que ver si esos candados han sido o esos seguros que hay en los procesos han sido violados para hacer las adopciones de manera irregular. Como digo, esto está en manos del Ministerio Público y el Ministerio Público nos debe de informar como sociedad. Bueno, y hablando del Ministerio Público, usted estuvo muchos años frente a la Fiscalía de la Niñez. ¿Cómo sigue ahora el trabajo? ¿Cómo ve el desarrollo de las actividades para la protección de la niñez en sí? Mire, yo creo que el Ministerio Público tiene muchos fiscales de carrera. Hay muchísimos fiscales que tienen más de 20 años, unos ya están llegando casi a los 30 años, porque el Ministerio Público se creó en el año 1994 y hay fiscales que están casi que desde el inicio del Ministerio Público. Yo llegué pues a 22 años y medio como fiscal y yo lo que sí siento es que el Ministerio Público ha sido un poco abandonado el fiscal, siento que los fiscales que andan allá en los juicios, en las audiencias, que andan poniendo, digamos, el pecho en las investigaciones, son fiscales que han sido dejados solos, siento, porque hay que ser francos, el actual fiscal general ha estado muy alejado de los fiscales, ha estado, bueno, no sé, por temas de seguridad, por temas de estrategia, pero ha estado como muy arriba. Yo siempre pregunto a los fiscales, si ustedes ven al fiscal general, se reúnen con el fiscal general, entonces me dicen que no, que todo es a través de la dirección de fiscalía. Yo creo que el fiscal general, y ahora que estamos a las puertas de una nueva fiscal general, creo que el fiscal general debe ser un fiscal general más cercano a los fiscales que van a las audiencias, que van a los juicios, porque ese fiscal que anda en ese día a día enfrentando muchos obstáculos para poder llevar adelante la acción penal pública, ese fiscal de primera mano debería tener la oportunidad de decírselo al fiscal general, que el fiscal de caso esté a través de intermediarios con su jefe, con el fiscal general. Creo que en alguna medida puede ser un obstáculo para que el fiscal pueda tener todo ese apoyo. Yo también fui una fuerte crítica y lo reitero en este programa que es muy visto, una fuerte crítica de la huelga de fiscales, porque estoy convencida que de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, la justicia es un servicio esencial
y es un servicio que desde mi punto de vista y desde mi interpretación y mi análisis a la Constitución y a la ley, no debería de pararse por nada. Yo creo que la huelga de fiscales ha dejado muchísimo desencanto y creo que ha dejado también algunas lecciones aprendidas. Creo que los fiscales y ningún operador de justicia, igual que la policía, igual que los jueces, se debería paralizar por nada, pero también que los altos funcionarios, que el gobierno de la República, el Congreso Nacional, valoren el trabajo de los operadores de justicia y que también estas altas autoridades estén conscientes que el sistema de justicia brinda un servicio esencial al país. La ausencia de los fiscales realmente se sintió hasta que Medicina Forense dejó de levantar cadáveres, y eso es lamentable. Yo creo que la ausencia de los fiscales se debió sentir desde el segundo o tercer día de la huelga, pero no fue así. Eso significa que la misma sociedad le ha prestado muchísimo valor al trabajo que los fiscales hacen, aunque todos sabemos que el trabajo que hacen los operadores de justicia es, como digo, un servicio esencial. Para que estemos en un 95% de impunidad es porque el sistema de justicia ha tocado fondo. 95% de impunidad en Honduras. Es decir, de los 100% de casos que llegan, el 95% quedan impunes. Yo creo que eso debe ser motivo de una profunda reflexión cuando decimos por qué hay tanta criminalidad, por qué no es la pena de 50 años. Es que el que comete un delito que tenga 2 años, 3 años de pena, si sabe que va a ir preso porque hay un buen sistema de manejo de las investigaciones, tenga un motivo para recapacitar y decir no, porque voy a ir preso. Sin embargo, cuando vemos un 95% de impunidad, decimos, bueno, yo particularmente digo, hemos tocado fondo. Sí. Abogada, ¿y qué pasó con aquel Ministerio Público que tenía fiscales muy beligerantes, que se sabía cuál era el fiscal del ambiente, cuál era el fiscal contra la corrupción? Salían en medio, declaraban, llevaban casos. Ya no vemos nada de eso. Fíjese que esa es otra pregunta que me encanta que me haga, porque yo fui fiscal de la niñez pues por muchos años, y la verdad es que cuando ocurrió un hecho que era un hecho que, por ejemplo, una violencia sexual hacia un niño, o cuando era un caso que realmente tenía muchísimo impacto social, directamente me iba a los allanamientos, me iba a las audiencias judiciales. Por ejemplo, cuando llevamos preso a Hugo Benavides, el violador serial, que lo capturamos 2 veces, porque lo capturamos la primera vez, y digo capturamos porque fueron grandes operativos de fines de semana, 40 personas vigilando solares baldíos en Tegucigalpa y en todos lados, poniendo cámaras con el apoyo de la Secretaría de Seguridad en muchos lugares. Finalmente lo logramos llevar privado de libertad, y pues en el centro penal lo dejaron escapar. Lo volvimos a capturar barriendo un parque en México. Lo hicimos en coordinación con la fiscal, con una fiscal de México, porque interceptamos una llamada, la llamada salía de México, y bueno, hicimos toda la conexión. Pero lo que le quiero decir es que ese fue un violador serial de 40 niñas, y lo logramos llevar preso. Entonces, cuando había un caso como estos, los fiscales dábamos conferencias de prensa, los fiscales informábamos a la población, pero resulta que hoy los fiscales no pueden hablar con los medios. Tienen prohibido hablar con los medios. Solo lo hace Relaciones Públicas,
Y obviamente yo no quiero demeritar el trabajo que hacen los relacionadores públicos. Creo que hay buenos relacionadores públicos en muchas oficinas del Estado, pero el dominio que tiene sobre el tema de niñez, por ejemplo, la fiscal de la niñez, obviamente no lo tiene el relacionador público. El dominio del tema de medio ambiente que tiene el fiscal de medio ambiente no lo tiene el relacionador público. Yo creo que se le debería permitir a los fiscales nuevamente informar a los medios de comunicación y miren, más que informar a los medios de comunicación, en realidad es informar a la sociedad, porque los fiscales, según la ley del Ministerio Público, representan a la sociedad. Entonces, un ministerio público con fiscales que tienen un bozal, que no pueden hablar sobre temas de su competencia, creo que es una de las cosas que se deben revisar. Sí. Quizás ahora con este proceso que viene de la elección de las nuevas autoridades, se vuelve aquel ministerio público beligerante con su equipo de fiscales, ¿verdad? Porque está politizado ahorita, abogada. Bueno, el Ministerio Público, yo realmente me resisto a creer que allá el fiscal de La Paz, de Lempira, de Danlí, bueno, por decir algunos lugares, esté politizado. Yo sigo pensando que el fiscal de carrera, el fiscal que ha sido formado para representar a la sociedad, para con objetividad revisar los hechos que le llegan a su conocimiento, me resisto a creer que ese fiscal esté politizado. Yo creo que la politización del Ministerio Público, y creo que siempre ha estado esa politización, ha sido a nivel de fiscal general, fiscal adjunto y pues más recientemente también al director de fiscales, porque fiscal general, fiscal adjunto son nombrados por el Congreso Nacional y bueno, desde ese punto de vista pues el fiscal o el candidato que más apoyo político tiene es el que llega al cargo. Pero yo me resisto a creer que el fiscal de caso, el fiscal que está allá abajo, esté politizado. No sé si habrá un fiscal que le llame el fiscal general y le dice, bueno, mira, resolveme este caso de esta y esta manera. Por lo menos en mi tiempo, eso nunca ocurrió. En una oportunidad que un director de fiscales que había llegado de fuera me dijo, abogada, mire, háganos ahí el requerimiento fiscal. Yo le dije, voy a analizar el caso y le voy a dar mi resolución. Y mi resolución fue que no se podía presentar requerimiento fiscal y yo le mandé la opinión y le dije que si él opinaba diferente que le asignara el caso a otro fiscal, porque eso dice la ley del Ministerio Público. Entonces no asignaron el caso a otro fiscal y dejaron el caso como yo había resuelto, fundamentada en ley obviamente. Entonces yo creo que los fiscales tienen que ser fiscales también que se pronuncien de manera legal, que den sus resoluciones de manera legal, si es que, como digo yo, lo sigo dudando, hay un fiscal general que hace una llamada para decir, mire, resuelva de esta o de esta manera. Yo me resisto a creer, ahora mismo una de las candidatas que va a fiscal general, la abogada Jenny Almendares, estoy segura que es de esa misma escuela, de que toda el análisis de los casos debe hacerse de conformidad a ley. Entonces creo que los diputados tienen la oportunidad de nombrar una fiscal independiente, una fiscal que ha dejado una huella de trabajo en el Ministerio Público y que posiblemente, si en los últimos años se ha dado una politización, podríamos entonces empezar a dar pasos a la despolitización del Ministerio Público. Sí, estaremos pendientes de esa elección ya casi culminando, abogada. Vimos su nombre por ahí en varias propuestas para que se autopostulara para fiscal general. ¿No quiso?
Sí, mire, yo la verdad sí recibí inclusive una nota, recibí llamadas, recibí consultas, también recibí una nota de la sociedad civil donde me pedían que me postulara, que me autopostulara y que iba a contar con todo el apoyo de la sociedad civil. La verdad es que yo soy una convencida que hay perfiles políticos para llegar a esos cargos. Yo definitivamente no lo tengo. Y no lo tengo justamente porque me siento muy orgullosa de decir soy una profesional independiente. En una oportunidad me postulé para comisionada nacional de derechos humanos. Yo tengo un doctorado en derechos humanos. Y la verdad es que llegué hasta el Congreso Nacional en la lista de 3 y no quedé como comisionada de derechos humanos. Hay perfiles políticos, el proceso para elegir magistrados, para elegir fiscales en este país es un proceso que no es creíble y creo que la muestra más grande está en que de más de 20,000 profesionales del derecho, solo 26 se postularon. Solo 26 de más de 20,000 profesionales del derecho, porque definitivamente sabemos que al llegar, por ejemplo, esa lista, bueno, y en el pasado desde la Junta Proponente, desde las nominadoras, se han empezado a allanar los caminos políticos y finalmente cuando llegan al Congreso Nacional los listados, siempre las personas que van a ser electas van a ser las personas que pues sigan líneas de partido, que tengan un perfil de obedecer o de hacer las cosas a la medida de los políticos. Pues ese no es mi perfil. La verdad, mi medida siempre ha sido y siempre será la ley, los tratados y convenios internacionales, las leyes nacionales. Y mire, aquí estamos, aportando desde la independencia siempre a los temas de niñez, a los temas de derechos humanos, de trata y de otros grupos colocados en situación de vulnerabilidad. Sí. Y le agradecemos, abogada, su apertura también para compartir todos estos temas, esta problemática de la niñez, especialmente con esta película que se estrena en los próximos días aquí en Honduras, Sonidos de Libertad, y que lejos de lamentar que sean hondureños, ¿verdad? Hay que tomar conciencia. Así es. Gracias, abogada, por su visita. Gracias. Un saludo a todos y a todas. Gracias, amigos, por haber estado con nosotros en Conectados. Les recordamos que estamos disponibles en las plataformas de Spotify, Deezer, Apple Podcasts Connect, YouTube también, en Google Podcast y también en nuestra plataforma web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.